Agenda a fondo. Estamos en nuestra agenda a fondo aquí en Observatorio 2012. México, se ha dicho hasta la saciedad, es un país de jóvenes, pero nos preguntamos si es un país para los jóvenes. Para esta reflexión, quédese con nosotros. Continuamos. Agenda a fondo. México tiene la mayor cantidad de jóvenes de su historia. 1 de cada 3 habitantes del país tiene entre 14 y 29 años de edad, y la mitad de la población es menor de 25 años. Este panorama demográfico genera oportunidades, pero también desafíos. Por el lado de las oportunidades, México cuenta con un gran capital humano en edad de incorporarse a las actividades económicas para ser un país más productivo y desarrollado. Pero por el lado de los desafíos, es importante asegurar que los millones de jóvenes con que cuenta México puedan acceder a educación, ingresen al empleo formal y cuenten con sus derechos sociales básicos de acceso a salud, a la vivienda y a la alimentación, al mismo tiempo que se generan oportunidades de esparcimiento y recreación que son claves en la juventud. México es un país de jóvenes, pero no ha logrado ser un país para los jóvenes. Solo 6 de cada 10 en edad de ir al bachillerato lo cursan, y solo 3 de cada 10 en edad de ir a las universidades tienen un espacio. El 42% de los jóvenes trabaja, pero 20%, 1 de cada 5, ni estudia ni trabaja. Esto representa más de 7 millones de jóvenes excluidos de la escuela y de la ocupación. Además, 15 millones de jóvenes se ven afectados por la pobreza. Pobreza, escasez de espacios educativos y precariedad laboral, en un contexto de crisis económica y expansión de la violencia, hacen que los jóvenes se conviertan en los protagonistas principales del devenir nacional. Del desarrollo y de las oportunidades de los jóvenes depende nuestro futuro como sociedad. Para atender este tema inescapable del presente y futuro, nos acompañan José Antonio Pérez Islas, del Seminario Universitario sobre Juventud, y Gonzalo Sarabí, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, José Antonio, por estar con nosotros discutiendo este tema que, como hemos dicho, tiene que ver con nuestro presente, pero por supuesto con el futuro de este país. México tiene por primera vez en su historia una abrumadora mayoría juvenil. Esto durará solo unos años. ¿Por qué no nos ayudas, José Antonio, a entender la magnitud de este fenómeno demográfico que nos coloca como un país muy joven, con muchas posibilidades de producción, de crecimiento, pero que al mismo tiempo ha vivido muchas décadas de estancamiento económico y quizá por lo mismo de falta de generación de oportunidades para estos jóvenes? Pero vayamos primero al panorama juvenil, si nos ayudas. Sí, claro. La población joven, digamos en la primera década de este siglo XXI, es alrededor, bueno, dependiendo del tema de las edades de que se considera ser joven, ¿no?, que hay toda una discusión al respecto, pero pensando en la más amplia, que es de 12 a 29, tenemos alrededor de 36 millones de jóvenes. Esto implica que son casi la tercera parte de la población. Ciertamente, a nivel de relación porcentual ya viene bajando. Llegamos en algún momento, los jóvenes llegaron a tener cerca del 38-39%, ya empezamos a descender, pero no así en números absolutos, ¿no? Somos una población de alrededor de 108 millones, 112 millones, con las discrepancias ahora a discusión por el tema del censo. Y se calcula que alrededor de estos 36 millones de jóvenes son quizá el tope donde tendremos más jóvenes en toda la historia del país. A partir del 2025, fundamentalmente vendrá ya un descenso relativo y tendrá su crecimiento, sobre todo la población de tercera edad. Pero estamos en el momento crucial en que este sector de la población, sobre todo un sector de la población que está en edad de trabajar y que deberíamos de aprovechar sustancialmente, sobre todo pensando en aquellos que no trabajan, los niños, los tercera edad, los dependientes económicos,
la fuerza de trabajo que puede trabajar en este momento es la mayor que tenemos en la historia. Esa es la parte importante de nuestros jóvenes en este momento. Ahora, para poder entender, digámoslo así, el problema o los problemas que presenta el contexto actual a nuestros jóvenes, creo que es importante, digamos, entender la diversidad de estos 36 millones, digamos, que constituyen una parte, como decías, José Antonio, importante de nuestra población. Es decir, entender la diversidad que cruza a este segmento de la población creo que es un elemento importante para poder diagnosticar en buena medida el tipo de problemas que ocurre, que les aqueja, digamos, que enfrentan y, por supuesto, hacia adelante el tipo de soluciones que hay que eventualmente instrumentar. Gonzalo, ayúdanos a entender de este segmento poblacional, de estos 36 millones de jóvenes, que son muchos y que deberíamos aprovechar bien, ¿cuáles son las características, digámoslo así, de su integración, de su composición? Sí, Lorenzo, la verdad, bueno, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Esto que dices con respecto a la diversidad de los jóvenes y de hecho la necesidad incluso de hablar de juventudes más que de una juventud única, ¿no? Y retomando un poco lo que decía José Antonio, efectivamente hoy tenemos un porcentaje de jóvenes similar al que teníamos en 1950 en cuanto a porcentaje de la población, y en 1990 teníamos más en términos de porcentaje, más jóvenes que hoy, representaban un volumen más importante del total de la población. En términos absolutos, efectivamente, en cantidad, en números concretos, sí siguen siendo más los jóvenes, pero esos jóvenes son muy diversos, como tú decías. Y una de las cosas que, bueno, a un grupo de investigadores, digamos, o los que trabajamos sobre los temas de juventud, insistimos, muchas veces tiene que ver con las mentiras de los promedios. Es decir, estamos acostumbrados a estadísticas que se basan en las medias o en los promedios y que dan un panorama, digamos, de la situación del país o de una ciudad en general. Pero la verdad es que decimos que la mediana de edad de la población es 26 años. Ajá. Por ejemplo. Sí, pero fíjate también, Ciro, cuando hablamos, por ejemplo, de media en términos de años de escolaridad o media en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, o, bueno, muchas otras estadísticas que reflejan una situación social de los jóvenes, pues la verdad es que hoy nos dicen poco. Tal vez años atrás, cuando la población era un poco más homogénea en sus experiencias de vida, esos valores tenían mayor significado, digamos, o tenían un sentido más claro, más evidente. Pero la verdad es que hoy hablar de promedios en términos educativos, de salud, pues de las variables que se les ocurra mencionar, es un poco tramposo. ¿Por qué? Particularmente en un país como México, y podríamos decir que en el conjunto de América Latina, pero hablando de México en particular, donde los niveles de desigualdad son tan altos, y esa desigualdad se filtra en las experiencias biográficas de los jóvenes. Es inevitable, digamos. Entonces hoy tenemos una población en términos relativos más pequeña, en términos absolutos más grande, pero mucho más diversificada, lo que creo que de alguna manera complejiza el abordaje de los temas que tienen que ver con juventud o juventudes. A mí me sucede eso cuando escucho los números y la franja de edad y pienso en la diversidad mexicana, es decir, 36 millones son muchos seres humanos, de 12 a 29 años, en realidad es una franja de edad, digamos, siguiendo la clasificación, los años que marcaba José Antonio, que pues nos hablan de personas que se encuentran en situación de vida muy distinta, es decir, que requieren, me imagino, una atención social diferente, que están exigiendo inserciones a la vida colectiva también por puertas diferenciadas, que pueden, tú decías, Antonio, por ejemplo, ser, en el mejor de los términos, pueden aprovecharse de manera distinta, algunos como la fuerza, digamos, educativa e intelectual del futuro, algunos otros ya en su presente, decías tú, como fuerza de trabajo. Desde este punto de vista, si volteamos a ver a México y incorporamos la inevitable variable de la desigualdad, ¿qué tan posible es hablar de políticas sociales para todos los jóvenes mexicanos? Es decir, ¿qué tan factible es hablar de una política para los jóvenes? ¿Qué tan viable es imaginar a los jóvenes como un conglomerado que únicamente lo componen todos aquellos que están entre los 12 y 29 años? Sí, creo que ese es un gran reto a enfrentar. Yo diría, y en algunas veces hasta he colaborado en la elaboración de estas políticas nacionales de juventud, que hacen tabula rasa de estas diferencias, de estas desigualdades. Yo diría que adicional al asunto de la desigualdad, que es
en nuestro caso ya prácticamente ancestral, yo diría que hay dos elementos adicionales que hay que tomar en cuenta. Uno, ya lo marcaban ustedes hace rato, el tema de la diferencia, ¿no? El tema de la diferencia es un asunto que deberíamos estar pensando en otras cosas en términos de jóvenes y mujeres, hombres, de 12 a 14 años de escolaridad superior, de escolaridad básica, en las zonas rurales, en las zonas... Pero creo que además hay otro elemento que debíamos entender, que es el asunto de las desconexiones, que tiene que ver, no solamente, que es la tercera D, yo diría, desigualdad, diferencia y desconexión, que tiene que ver, por una parte, con toda la tecnología que ahora supuestamente tenemos acceso y que está marcando otro nivel de diferencia y de desigualdad muy fuerte. Pero también tiene que hablar con esto que ustedes decían antes, del asunto de las fracturas en torno a las solidaridades que habíamos tenido ancestralmente también, ¿no? Déjame, aprovechando este mismo punto que estás marcando, las desigualdades, las fracturas y demás, hacer una brevísima pausa para remitirnos a una película que da cuenta de algunas de estas diferencias que tienen que ver con las condiciones económicas, con las condiciones de sexo, y que hace algunos años fue ampliamente reconocida, ganó varios galardones, que es Perfume de Violetas, de Marisa Sistach, rodada, pues producida en el año 2000. Vamos a ver este breve fragmento de esta película. Agenda a fondo. ¿Dónde pasaste la noche? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿de dónde sacas el dinero para pagarte los lujitos que te das? ¿Qué andas metiendo con el tope? Desgraciada puta. ¿Por qué me dice? Porque eso pareces ahí rebuscándote en la calle. Mira nomás cómo vienes, mírate. Ya se va a librar de mí, jefa. Ya no voy a volver a esta pinche casa. Ojalá. Que Dios quiera, ¿eh? Pinche mentiroso hipócrita. Vete a la fregar con tu pinche dinero. Agenda a fondo. Estamos de vuelta en Agenda a Fondo después de ver estas imágenes de Perfume de Violetas, una película que nos recuerda la exclusión, la dificultad de acceder al bienestar por parte de los jóvenes. Recuerden, ahora que nos están acompañando, que nos pueden seguir también a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, pueden estar en contacto con nosotros. José Antonio nos hablaba de las distintas Ds que caracterizan a la juventud mexicana: desigualdad, diferencia, desconexión. ¿Por qué no tratamos de profundizar en algunos de los datos que nos ayudarían a no ver a la juventud como un bloque homogéneo, porque no lo es? Por ejemplo, temas como la educación, Gonzalo. Sí tenemos una media educativa en el país que va avanzando lentamente, ya pasamos los 8 años promedio de escolaridad, pero eso, aterrizándolo en los jóvenes de hoy, quiere decir un promedio nada más, con muchas desigualdades. ¿Cómo estamos ahí? Claro, una breve observación antes, ¿no? México es un país donde ningún tema puede escapar a la desigualdad que permea a la sociedad, ¿no? Ese es un punto de partida inevitable. Eso no quiere decir que las juventudes no sean también diversas por cuestiones identitarias, de contextos en los que se sitúan, que también es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, jóvenes migrantes, jóvenes indígenas, madres adolescentes, hay una infinidad. Todos esos temas, por supuesto, están atravesados por la desigualdad. Entonces quería puntualizar ese aspecto que también hace a la heterogeneidad de la juventud.
Pero ahora, con respecto a lo que tú estás planteando, Ciro, yo identificaría por lo menos 3 áreas en las cuales son claras las disparidades entre sectores juveniles. Uno tiene que ver con la desigualdad educativa. Yo hablaría de la desigualdad educativa como uno de los problemas centrales de México. Y ahí te puedo decir, no voy a dar demasiados datos porque puede ser tedioso, pero por ejemplo sí, ha habido una grandes logros en las últimas 2 décadas en México en cuanto a avance en términos de educativos. Por ejemplo, completar los 12 años de educación, que hoy 12 años de educación es un nivel crítico. Ya la CEPAL hace 2 décadas decía que eso era lo necesario para superar el ingreso de la línea de pobreza. Pues del 90 a la fecha más o menos se avanzó del 20 al 43% más o menos de los jóvenes tienen ese nivel de educativo. Pero si lo vemos por quintiles de ingreso de los hogares, por ejemplo, en el quintil más pobre, en el último, es decir, el 20% más pobre de la población, ese porcentaje solo llega al 11%, mientras que en el quintil más rico, el 20% más alto, llega al 72, 73%. Entonces tenemos una disparidad abismal. Y así podríamos seguir con los otros 2 temas que yo considero que son ejes, y con eso concluyo, si les parece. Es nada más decir que otro de los temas es lo que podríamos hablar de una desventaja demográfica, que tiene que ver con la salud reproductiva, con los embarazos adolescentes, donde también hay disparidades abismales en el momento en que una mujer, una joven, decide tener un hijo o tiene un hijo, y otras que siguen postergando eventos claves como la unión. Y el tercer punto es o el tercer tema, que es también clara las disparidades, es lo que podríamos llamar la desafiliación institucional. Esto, el alejamiento de ciertos sectores de los jóvenes con respecto a ciertas instituciones. Luego podemos seguir hablando, pero en todos estos 3 temas hay estadísticas que muestran, y si quieren después las volvemos sobre ellas, que muestran esta disparidad, ¿no? Es demoledor ese punto, porque al final lo que nos indica es que dentro de la complejidad, digamos, de la población mexicana y de la juventud mexicana, pues los que se encuentran en una situación ya de suyo más desaventajada están siendo menos atendidos por la sociedad y por las instituciones para encontrar inserción social. El rector de la UNAM, José Narro, como saben, propuso este concepto, esta categoría, que además después fue muy discutida en los números y en su propia caracterización de los ninis, de aquellos jóvenes que no encontraban, no que no decidieran no hacerlo, sino que no entraban oportunidades, espacio, ni en la educación, ni en el trabajo. ¿Qué tanto, José Antonio, siguiendo las reflexiones que nos hacía Gonzalo, estos ninis se encuentran efectivamente dentro de esos grupos de la sociedad, dentro de esos grupos de jóvenes en la sociedad, que ya de suyo están en una posición más desaventajada? Bueno, yo diría que, primero el concepto de ninis creo que tuvo un efecto boomerang, yo diría. El primero es que, y sobre todo nuestro rector lo que decía, quería subrayar el punto de estos jóvenes que estaban, yo siempre lo he dicho, desinstitucionalizados. O sea, las instituciones que supuestamente deberían estar atendiéndolos no están en el punto que decía Gonzalo al final de su intervención, es decir, estos jóvenes que no encuentran un espacio de captación institucional. Así es, y es un efecto boomerang porque se les volvió a echar la culpa a los jóvenes de que sean ninis, ¿no? Entonces se hizo equivalente el nini al flojo, al que no quiere hacer nada, al peligroso, al que se va a las partes del narcotráfico, etcétera. Y en realidad lo que habría que subrayar primero es una heterogeneidad dentro de ese concepto también enorme, empezando porque de cada 4, 3 son mujeres, y sabemos que nuestras jóvenes fundamentalmente están repitiendo todavía papeles de sumisión en la familia. Entonces quedan a cuidar a los hermanos, a sus hijos, a los ancianos, a hacer las labores del hogar, etcétera. Entonces muchos de esos niños son mujeres, y son mujeres que están en la familia y que deberían de tener otras opciones aparte de quedarse en su casa, que además este es otro asunto. Y déjame hacer ahí nada más un pequeñísimo paréntesis. Una mujer que está trabajando en su casa trabaja mucho, claro, muchas horas. Hay estudios sobre el uso del tiempo en México que demuestran que se pasa más horas el trabajo doméstico para sacar adelante una familia, preparar los alimentos, la crianza de los hijos, que el tiempo que se dedica en este país a la producción de mercancías. Entonces tampoco es que sean tan ninis, están claro, fuera de las instituciones, pero no del trabajo, ¿no? Así es. Y pensando en en equipararlos a flojos, ¿no? Que generalmente se hace. Y la verdad es que la crítica es sustancial es a instituciones que ya no funcionan.
Hay un problema que acompaña el punto, es decir, que me parece que constituye, ustedes me corregirán, una especie de espiral que perversa que se retroalimenta, y es que al final del día los ninis son aquellos que no están, o que están excluidos, de las que entiendo son las dos instituciones por excelencia para generar, uno, movilidad social, y dos, socialización, es decir, intercambio en un conjunto de la población que precisamente está caracterizado por estas diferencias. Decías bien, creo, José Antonio, que se estigmatizó este disco, que digamos, el efecto boomerang es que, bueno, estos que son los apáticos, que no quieren ni estudiar ni trabajar, eso es como, se les revirtió la culpa, pero creo que habría que enfocar las baterías sobre el fracaso de estas dos instituciones para poder convertirse, digamos, en esos mecanismos atractivos para los jóvenes y que permitan esta integración social, sin la cual una sociedad tiende a reproducir y a multiplicar las diferencias, ¿no? Sí, porque lo que decía Pedro antes con respecto a que los sectores más desfavorecidos son los que menos hemos atendido, es efectivamente lo que se está observando que sucede hoy, digamos, como la nueva cuestión social en México y en general en América Latina, es que algunos sectores están viviendo como un proceso de acumulación de desventajas, ¿no? A desventajas que existían se acumulan nuevas desventajas. Y este caso de los de situaciones de desafiliación institucional son de alguna manera la conclusión o el resultado final de un proceso de múltiples y multidimensionales, ¿no?, de acumulación de desventajas. Y aquí hay varias observaciones para hacer, para desmitificar lo que muchas veces los medios han estigmatizado con respecto a este sector. El hecho, por ejemplo, de que sean mujeres no lo hace menos grave, y no solo porque el trabajo, como decía Ciro, que el trabajo doméstico es muy intenso y arduo, sino por el hecho de la reclusión y la exclusión que puede vivirse dentro del hogar. Hay una desafiliación y una desconexión y pérdida de lazos sociales fuertísima. Otra situación que está englobada dentro, las situaciones de depresión. Es decir, hoy tenemos, creo yo, o es una opinión personal, pero un panorama, como ustedes daban cuenta antes, de violencia tan fuerte que opaca otras situaciones y no deja ver otras situaciones críticas y desatenderlas muchas veces, que son tan graves como las de la violencia. Porque en general se asocia que los que no están conectados a alguna de estas instituciones, pues es como que la salida es la delincuencia, la violencia, la criminalidad. Sí hay algo de eso, pero hay otras situaciones muy fuertes también. Y ahí las responsabilidades, para volver un poco a la interrogante inicial, para mí tiene que ver con instituciones que perdieron su capacidad de interpelación sobre los sujetos, ¿no?, en este caso sobre los jóvenes. Bueno, creo que varios de los puntos están sobre la mesa y nos permiten hacer una breve pausa para volver después de esta a lo que aquí denominamos la carta de navegación, es decir, la ruta crítica hacia el futuro, para intentar en una lógica de prospectiva encontrar o por lo menos plantear o poner sobre la mesa algunas posibles soluciones a este tema que creo está, digamos, bien diagnosticado hasta el momento. Vamos a esta pausa y volvemos inmediatamente después a nuestra carta de navegación.